Estamos listos ya para dar inicio. Buenas tardes, en este caso a todos nuestros radioescuchas y ahora televidentes también a través de las redes sociales. Bienvenidos a los estudios de Radio Espacio 104.7. Un saludo muy especial desde la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. También enviamos un saludo a Mariana Melena, Giovanni Mora, Giovanni Verdesoto, Marco Sanabria, Vinicio Peñafiel y el licenciado Germán Jarrín, quienes forman el equipo central en la ciudad de San Miguel de Bolívar. Pues justamente tenemos una muy importante entrevista este momento con el economista Gino Cornejo Marcos, quien es candidato a vicepresidente por el Movimiento Justicia Social Listas 11. Economista, bienvenido a los estudios de Radio Espacio. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Un saludo fraterno para todos los ecuatorianos que nos están viendo en este importante medio de comunicación. Muchas gracias, economista. Queremos saber, pues, qué es lo que pasa con el movimiento Justicia Social Listas 11. Hoy incluso se ha dicho ya por las cadenas de televisión y por medios digitales de que se van ya a dar las papeletas en las que constan 16 candidaturas, pero en la que no está incluida la de ustedes. ¿Qué sabemos al respecto, economista? Bueno, como usted sabe, el Consejo Nacional Electoral está compuesto por delegados de los partidos políticos tradicionales. Y el día de ayer, recuerde usted que tenía que darse la audiencia de alegatos donde las partes, los consejeros del Consejo Nacional Electoral y los abogados, en este caso del Partido Justicia Social, iban a presentar las pruebas contundentes por parte de nosotros con respecto al desacato reiterativo constante y las diversas delitos penales y delitos electorales que han incurrido los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Pero como sabemos que la estrategia de Creo y el Partido Social Cristiano, que están lógicamente en contubernio, tal cual como lo denunció el presidente, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, que en Guayaquil se reunieron para concertar y planificar el más fraude anticipado que efectivamente es posible en estas circunstancias. Dilataron no solamente el proceso, más de 60 días en el Consejo Nacional Electoral, sino ahora en el Tribunal Contencioso Electoral quieren de la manera posible seguir dilatando el proceso de destitución de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Pero esa audiencia tenía que darse la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Se trasladó para el lunes, o sea, el día de ayer, el lunes 4 de enero, justamente porque aducieron que uno de los abogados de los 15 que van a representación por parte de los consejeros corruptos del Consejo Nacional Electoral, adució y argumentó por un oficio que tenía COVID. Entonces, los jueces consideraron pertinente postergar una semana la audiencia. El día de ayer, los mismos abogados quisieron dilatar efectivamente más días, como sabemos que es la estrategia para ellos argumentar de que Álvaro Novoa se va a quedar fuera, no va a estar en la impresión de papeletas, etcétera, que llevamos justamente ese tema, consiguieron dilatar un día más, lógicamente aduciendo una legalidad jurídica que había que notificar al procurador del Estado. Sin perjuicio de ello, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral accedieron lógicamente a suspender la sesión y convocarla el día de hoy. El día de hoy ya no tienen ninguna leguleyada más que inventarse los abogados de los consejeros corruptos del Consejo Nacional Electoral, y el día de hoy justamente se realizó la audiencia de alegatos donde intervinieron los abogados del Partido de Justicia Social y los abogados de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, el juez tiene que pronunciarse y el pueblo ecuatoriano sabe que en justo derecho tienen que ser destituidos estos consejeros corruptos de la partidocracia ecuatoriana que representan al Partido Creo y al Partido Social Cristiano, y una vez que sean destituidos, inmediatamente se procederá de conformidad al derecho y los consejeros alternos suplentes en orden de prelación tendrán que posicionarse y tendrán que efectivamente continuar con el proceso de elecciones. De tal manera que tendrán que acatar y ejecutar la sentencia de última instancia de obligatorio cumplimiento del 30 de octubre del presente año al Tribunal Contencioso Electoral. Con respecto a lo que usted manifestó de la impresión de papeletas, Enrique Pita, delegado del partido Creo, lógicamente tiene interés indiscutiblemente de proteger al banquero. El día de ayer, en vista que suspendieron la sesión de alegatos justamente de las partes,
para que esa noticia no salga divulgada y sea lógicamente la noticia que se difunda en los medios de comunicación, le dieron llamar los patriarcas de la componenda, los mercaderes de la política, los líderes del Partido Social Cristiano y el Partido Creo, lo llamaron a Enrique Pita para que salga, lógicamente dando declaraciones indicando que mandaron a imprimir las papeletas. Y yo le quiero recordar al señor Enrique Pita que si es que, lógicamente, han mandado a imprimir papeletas, eso se llama peculado. Y lógicamente va a tener sanciones. Otro delito más. Ya está denunciado por delitos de infracción electoral, por delitos penales, o sea, van a ser privados de la libertad, van a ir a la cárcel. Asimismo, van a ser destituidos por sinvergüenza y corruptos. Y ahora tiene hasta un delito peculado si es que han mandado a imprimir las papeletas. Y no solamente eso, sino que lógicamente tendrán que resarcir los daños causados al Estado ecuatoriano por utilizar fondos públicos sin las autorizaciones competentes, soslayando todos los procedimientos legales, porque el Tribunal Contencioso Electoral tuvo que emitir una certificación de que no existe de un proceso pendiente. Y sí existen procesos pendientes. Recuerden que nosotros estábamos justamente hace 2 meses atrás peleando para que se haga justicia en el Ecuador. Por lo tanto, ya los mercaderes de la política, los políticos tradicionales, se les acabó la fiesta. Una vez que sean destituidos estos consejeros corruptos, tienen que proceder de conformidad al derecho para que efectivamente el abogado Álvaro Nova Pontón sea calificado y indiscutiblemente se paralizarán ahí la impresión de papeletas. El costo de esa impresión de papeletas será imputado para los consejeros corruptos por delito de peculado y se mandan nuevas papeletas a imprimir justamente de conformidad a las leyes, el Código de la Democracia y la Constitución de la República del Ecuador. Justamente economista, pues en este asunto de la impresión de papeletas, no hay que ser un abogado con mucho conocimiento para entender de que si hay un procedimiento de por medio, no se puede realizar la impresión de las mismas. Usted nos dice Así que es. hay una certificación o que ellos tienen una certificación de que no había ninguna petición pendiente, pero ¿cómo es posible de que certifiquen esto si es que sabemos por los medios de comunicación, incluido el nuestro, pues sabemos de que sí hay situaciones jurídicas pendientes? ¿Cómo ustedes definen de que lograron conseguir pues esta certificación de que no había ningún asunto pendiente jurídicamente hablando? Bueno, esto es sencillo. Esto es como la reunión que tuvieron secreta en Guayaquil, en la isla Mocolí, con el Bigotón, con que es el jefe del Partido Social Cristiano y el banquero del Partido Creo, donde dieron disposiciones justamente a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, rompiendo todo tipo de normas de seguridad jurídica, haciendo la ley mojada a papel. O sea, la ley haciendo papel mojado, raja tabla de la norma, de la ley, olvidándose que vivimos un Estado de Derecho. Ellos piensan que viven un estado de anarquía, donde piensan que cooptando las instituciones públicas con sus servidores, donde efectivamente hacen lo que le da la gana, van a tener representatividad y legitimidad. No, señor. Estas elecciones van a ser carentes de legitimidad y no va a tener reconocimiento internacional si Álvaro Noboa no está en la papeleta. Por lo tanto, será justamente un Estado como Venezuela. Y no queremos ser un Estado como un Estado comunista, donde nuestros hijos y nuestros nietos tengan que pedir limosna por toda América Latina. Estamos luchando por la libertad, estamos luchando por los 17 millones de ecuatorianos. Estamos luchando también hasta por los mismos militantes de los partidos tradicionales, justamente porque nosotros vamos a hacer política pública para todo el pueblo ecuatoriano. Lamentablemente, en los últimos 30 años, los políticos tradicionales que existen en el Ecuador, pero que no son los que necesitamos, han hecho rajatabla de la norma y la ley. Entonces, se saltan los procedimientos legales correspondientes administrativos. Ya tendrá que el señor Enrique Pita qué certificación tiene y tendrá que lógicamente defenderse con la ley de conformidad al peculado posible, de conformidad a las versiones que justamente ha manifestado. Nosotros vamos a seguir con todos nuestros procedimientos legales, que el derecho nos asiste y el día de hoy esperamos en justicia, en estricto derecho, de conformidad a los desacatos reiterativos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que sean destituidos por grave delito electoral y por delitos penales. Y no solamente eso,
la Fiscalía General del Estado, una vez que sean destituidos estos consejeros corruptos, tiene que hacer su trabajo. Y Diana Salazar, que tiene un expediente abierto contra los consejeros corruptos, tiene que proseguir sus procedimientos correspondientes y tiene que privarlos de la libertad, o sea, tiene que meterlos a la cárcel. Ya estamos cansados los sinvergüenzas corruptos de siempre. Nuestro abogado Ignacio Álvarez, abogado de un bufete de Washington muy reconocido, que es abogado de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, está justamente en conversaciones porque ya se interpusieron las acciones legales correspondientes con el gobierno de Estados Unidos para revocar las visas de los consejeros corruptos del Consejo Nacional Electoral y sus familiares, así como también las visas con la Comunidad Europea, Schengen, porque sabemos que los corruptos, una vez que se roban los dineros del pueblo y hacen sus tramayas, sinvergüencerías políticas, se salen huidos del Ecuador y se van a Estados Unidos o a la Unión Europea, y no lo vamos a permitir. Aquí van a tener su privación de libertad, tendrán que ir a la cárcel y efectivamente cumplir sus penas por traición a la patria, por jugar con 17 millones de ecuatorianos y por no cumplir su trabajo de consejeros en el contexto administrativo y operativo y dilatar más de 60 días. A la fecha son 66 días aproximadamente que no han cumplido una sentencia de última instancia, desacatando e incurriendo en delitos penales y delitos electorales. Justamente, economista, preocupa pues este tipo de situaciones que se vienen dando en el país eh, por la falta de cumplimiento de la ley. Dentro de este proceso, tengo dos situaciones que necesitamos aclarar a la ciudadanía. Dentro de esto, ustedes han planteado una acción de protección para que no se impriman estas papeletas, eh, porque justamente el que termina pagando o el que termina perdiendo es el Estado, y al terminar perdiendo el Estado, terminamos perdiendo los ecuatorianos. Todo esto que están fabricando de acuerdo a sus comentarios. Y la otra situación es, hoy tendremos la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, contestando su primera pregunta, el equipo de abogados de nosotros está tomando todas las acciones correspondientes que nos asiste el derecho para hacer prevalecer las garantías constitucionales de participación y las garantías constitucionales de elegir al candidato a la preferencia de los 17 millones de ecuatorianos. Contestando su segunda pregunta, esperamos y aspiremos que el día de hoy se cumpla esa sentencia y que el pueblo ecuatoriano pueda saber cuál va a ser el veredicto de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros esperamos que el día de hoy sea y que el pueblo ecuatoriano sepa de una vez por todas los procedimientos inconstitucionales y las legalidades jurídicas perennes y las atrocidades legales y que han hecho de los jurídicos políticos estos consejeros corruptos del Consejo Nacional Electoral. El día de hoy, usted también va a poder saber si es que todo lo que le he manifestado va a tener asidero con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, porque es la única vía que efectivamente el pueblo ecuatoriano tiene para que el abogado Álvaro Nova Pontón sea calificado en las próximas papeletas de las elecciones del 7 de febrero de 2021, porque con este Consejo Nacional Electoral corrupto, que es delegados y representantes del partido Creo, Enrique Pita, Luis Verde Soto, social cristiano, y José Cabrera, social cristiano, y Diana Tamaí, que también justamente está enconchavada en contubernio con el Partido Social Cristiano. Ahí vas a ver si estos 4 consejeros corruptos han obrado de conformidad a la ley o han obrado de conformidad a sus parcelas de poder y de corrupción de los políticos tradicionales. Economista, en el caso de que el fallo no sea favorable a ustedes, ¿qué es lo que va a hacer el movimiento Justicia Social, Listas 11? Mire, nosotros hemos venido tomando acciones internacionales y nacionales. Queremos rescatar el Estado de Derecho en el Ecuador. Queremos rescatar la institucionalidad y las reglas imperativas usuales en su cumplimiento. No podemos soslayar ni inventarnos procedimientos, y lo que se ha hecho por parte de los consejos nacionales electorales es desacatar reiteradamente una sentencia. Y los consejeros y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral tienen que hacer prevalecer su condición de jueces. Porque imagínese usted, si estos 4 títeres del Consejo Nacional Electoral hacen lo que le da la gana por disposiciones de la partidocracia ecuatoriana,
mandan a imprimir papeletas sin certificados efectivamente que las autoricen, no califican a un candidato, sí califican a otro. Entonces, ¿en dónde estamos? Vivimos un estado anárquico, vivimos un estado donde no se respeta la seguridad jurídica. Si yo fuera un inversionista, no vendría a Ecuador con ese escenario deplorable de inseguridad jurídica en el Ecuador. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Estamos en último lugar con Venezuela en inversión extranjera directa. Los flujos de capitales no vienen al Ecuador. Aquí las reglas no son claras, son imprecisas, amañadas, y hay una fragmentación en términos políticos por los políticos tradicionales que tienen cooptadas las administraciones públicas tremendamente. Entonces, la única salida que tiene el Estado ecuatoriano, que ya probó de por cierto con los políticos tradicionales. Jaime Nebot ha cogobernado los últimos 30 años, desde la Asamblea, el Ejecutivo de igual manera. Lazo ha participado en múltiples gobiernos y ha cogobernado, y tiene un banco que efectivamente lo que quiere es proteger los intereses que nos tienen ahorcados a todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, el Ecuador ya conoce la clase política que tiene. Sin hablar, lógicamente, de los otros políticos que han gobernado y saquearon el área nacional, que eso lógicamente es de conocimiento público, y se llevaron más de 70.000 millones de dólares. Entonces, son realidades fácticas que el pueblo ecuatoriano ya no quiere repetir. Y se corre el grave riesgo ahora, o estás en la libertad, y la única libertad y el progreso que te va a dar Álvaro Noboa, porque tiene el voto popular mayoritario, o te vas al comunismo. No hay otra salida, porque no hay medias tintas. Los demás candidatos no logran tener el voto popular que tiene Álvaro Noboa. Entonces, porque no tienen capital. Recuerda usted que Álvaro Noboa no es un advenedizo. Álvaro Noboa es la sexta vez que se candidatiza como candidato a la presidencia de la República. Es el mayor empresario donde ha otorgado millones de empleos a los ecuatorianos, y por más de 45 años ha llevado bienestar por su Fundación Cruzada Nueva Humanidad en términos humanitarios. Entonces, Álvaro Noboa es el ciudadano con el mayor conocimiento en términos de la ciudadanía hacia él. Es un ciudadano que todo el pueblo lo conoce, y conoce su lucha, su fe, su esperanza. Y el pueblo ecuatoriano ya probó con todos los candidatos que han gobernado el Ecuador. Ya ha probado con el Creo, ha probado con los cristianos, ha probado con el correísmo. Entonces, ha probado con todos los colores y sabores. ¿Y cuál es el resultado? Usted piense, usted es un hombre inteligente, acabó de hacer un razonamiento muy lógico sin ser abogado. ¿Y el Ecuador cómo está en la actualidad? El 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, más de 5 millones de ecuatorianos que no saben qué hacer porque no tienen cómo insertarse en el mercado laboral, porque la economía no puede absorber ese empleo, porque hay un Estado fallido, cero crecimiento y alto endeudamiento. Más de 1 millón de ecuatorianos están en el desempleo en los últimos 2 años. El Ecuador tiene el 60% de su Producto Interno Bruto en deuda pública. Es uno de los países más endeudados de América Latina. Solamente está sobreviviendo de manera superficial a punta de crédito de los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, eh, eh, y los organismos multilaterales competentes, Fondo FMI, etcétera, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Entonces, si no se replantea esa posición, esa circunstancia en términos de desarrollo que no nos lleva a ningún lugar y está deprimiendo y cada vez más a la recesión, hasta digamos, al fracaso del sistema ecuatoriano, que va a ser terrible, entonces hay que tomar decisiones. Albert Einstein decía, si queréis que todo siga siendo igual, sigue haciendo lo que haces. Entonces, imagínese usted, si seguimos gobernados por los mismos políticos corruptos que viven de la política. Álvaro Noboa no vive de la política, yo tampoco. Yo soy decano de una facultad importante en Guayaquil, de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales. Soy profesor, soy consultor, tengo emprendimientos privados, etcétera. Yo no vivo de la política, ni espero vivir de ella. La administración pública es un honor de servicio, es un honor transitorio, temporal, de poder servir a la ciudadanía, no de perennizarse y estar ahí 30 años gobernando y llevándose el dinero del pueblo ecuatoriano, pues. O sea, qué corazón, qué alma tienen estos ecuatorianos que lo que hacen solamente es llevarse el dinero. Tenemos un problema de conexión nuevamente, pues economista. Dentro de esto, esperemos a que se resuelva unos segundos. Si no se resuelve, pues queremos agradecer la
presencia del economista Gino Cornejo Marcos, quien es candidato a vicepresidente por el Movimiento Justicia No Social. hay miedo. Parece que ya se recuperó. Economista, le dejamos con sus palabras finales, pues simplemente haciendo una aclaración. Sí soy abogado, creo, Excelente. creo que somos todos los ecuatorianos personas inteligentes, todos. Así es. Acá no se puede discriminar a nadie por que no coincidan en un criterio común con una persona o con usted. Pues todas las personas tenemos ese principio de inteligencia. Le dejamos con sus palabras finales, economista, para ya cerrar esta entrevista. Adelante. Totalmente de acuerdo, mi querido Carlos. El ecuatoriano es un hombre trabajador, un hombre valiente, un hombre constante y perseverante. Los ecuatorianos que han emigrado y yo he tenido la oportunidad de conocerlos, tanto en Europa, en Estados Unidos, han salido adelante por esa valía que tienen. Entonces, lo felicito que usted siendo abogado de la República del Ecuador sea un excelente periodista y que sea un periodista imparcial, que quiera llevar la comunicación a la ciudadanía. Y el pueblo ecuatoriano, lógicamente, tiene que sumarse a este proceso, a esta cruzada. Más de 5.000 ciudadanos de las 24 provincias nos han acompañado en más de 60 días de resistencia cívica y pacífica en las afueras del CNE y el TCE, lo cual me llena y me alimenta el alma con un agradecimiento absoluto para el pueblo ecuatoriano, porque se ve la esperanza de que quieren un día mejor, que quieren un porvenir mejor. Por lo tanto, les digo a todos ellos, no perdamos la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sigamos con ese proceso que impulsa la acción, que es la motivación, y tengamos la moral alta, porque los sinvergüenzas corruptos de siempre lo que hacen de manera sistemática es bajarte la moral, tratar efectivamente de utilizar las organizaciones públicas para aislarte y como tienen cooptadas las instituciones públicas como el Consejo Nacional Electoral, hacer que la ciudadanía tenga desinformación, porque medios nacionales lamentablemente se han puesto en contubernio con los políticos tradicionales y desinforman al pueblo ecuatoriano, como ha pasado, por ejemplo, con la inadmisión de la Corte Constitucional, que efectivamente fue una vergüenza más del Consejo Nacional Electoral para engañar al pueblo ecuatoriano y para, lógicamente, alargar la calificación de Álvaro Noboa. Pero los medios nacionales dijeron, la inadmisión de la Corte Constitucional ya no va a permitir que Álvaro Noboa sea presidente. Es mentira, pues. ¿Hasta cuándo engañamos al pueblo ecuatoriano? Pues el pueblo ecuatoriano no es tonto. El pueblo ecuatoriano sí tiene neuronas de inteligencia, así no se haya preparado, pero con la capacidad natural del ser se da cuenta de que los medios a veces mienten, que no es el suyo, mi querido Carlos, porque yo agradezco la invitación, efectivamente, que usted me ha hecho, un medio imparcial, inteligente, que quiere siempre comunicar de manera veraz y oportuna, pero es muy lamentable lo que se está viendo, pero nuestro gobierno no vamos a censurar a los medios de comunicación, no vamos a reprimir a los medios de comunicación, ni no vamos tampoco a ejercer política pública coercitiva contra los medios de comunicación. Respetamos la libre expresión, tanto también de los opositores, porque eso es la democracia. La democracia es justamente escuchar las ambas partes, pero ojo, pero tampoco podemos abusar y con las artimallas legales y hacer de la ley lógicamente papel mojado, pues eso ya no es democracia, eso es abuso, eso es dictadura, eso es manipulación, eso es coerción, lógicamente utilizando los poderes fácticos que han cooptado en la administración pública y eso no lo vamos a permitir. Pero cuente con nosotros, mi querido Carlos, que nuestro futuro gobierno va a apoyar a los medios de comunicación porque yo creo y aspiro que se merecen respeto todos los medios de comunicación como todas las profesiones. Y de por cierto, los felicito, porque el día de hoy es el Día del Periodista. Entonces, es un día muy importante para ustedes y tienen que ser valorados. Y nuestro gobierno va a ser muy valorado, todos los periodistas del pueblo ecuatoriano, porque ustedes cumplen una función importante, que es llevar la comunicación de manera imparcial, expedita, precisa y lógicamente veraz, que es lo fundamental. Muchas gracias, un saludo fraterno, mi querido Carlos, y adelante, Ecuador, adelante, porque vamos a llegar a la victoria. Muy bien, pues economista, queremos agradecerle, recalcando que justamente es la función de nuestro medio tener imparcialidad y la única forma es no cobrando por estas entrevistas a ningún candidato. No lo hemos hecho, Así es. es nuestra misión.
como tal como medio de comunicación para mantener esta imparcialidad. Agradeciendo pues la intervención del economista Gino Cornejo Marcos, quien es candidato a vicepresidente por el Movimiento Justicia Social, Listas 11. Gracias nuevamente, economista. Muchas gracias.